Buenos días, buenos días, buenos días, ¿cómo estamos? Estamos. Ah, ¿qué cosa hay? Ahora sí que estamos en vivo. I'm sorry, discúlpenme. Así que estamos en vivo. Es un fenómeno esto. Ay, qué cosa más grande esta. Cosa más grande esta. Bueno, vamos a seguir estudiando el libro aquí de Mateos. Seguir estudiando el libro aquí de Mateos. Estamos en el capítulo 14 y vamos a empezar en el versículo 22 y vamos a continuar hasta el versículo 36. Aquí se va a terminar el libro. Sí, se va a terminar el libro. Vamos a estudiar estos últimos versículos del libro. Bueno, dice así. Enseguida Jesús, enseguida Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca y fueran delante de él a la otra orilla, mientras él despedía a la multitud. Después de despedir a la multitud, subió a monte a solas para orar y al anochecer estaba allí solo. Pero la barca ya estaba muy lejos de tierra y era azotada por las olas porque el viento era contrario. A la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos al ver a Jesús andar sobre el mar, se turbaron y decían, es un fantasma de, y de miedo, y de miedo se pusieron a gritar. Pero enseguida, pero enseguida Jesús le dijo, tengan ánimo, soy yo, no teman. Y Pedro le respondió, Señor, si tú eres, mándame que vayas a ti sobre las aguas. Ven, le dijo Jesús, y descendió Pedro de la barca y caminó sobre las aguas y fue hacia Jesús. Pero viendo la fuerza del viento, tuvo miedo y empezando a hundirse, gritó, Señor, sálvame. Al instante Jesús extendió la mano, lo sostuvo y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando ellos subieron a la barca, el viento se calmó, entonces los que estaban en la barca lo adoraron diciendo, en verdad, eres el Hijo de Dios. Terminada la travesía, viajaron, bajaron a la tierra de Genezaret. Cuando ellos Cuando los hombres de aquel lugar reconocieron a Jesús, enviaron a decirlo por toda aquella región de alrededor y le trajeron todos los que tenían algún mal. Le rogaban que le dijera tocar siquiera, que le dejaran tocar siquiera el borde de sus mantos y todos los que le tocaban quedaban curados. Ok, ok. Empezar aquí en el versículo 22. Enseguida Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca y fueron delante de él a la orilla mientras él despedía a la multitud. Después de despedir a la multitud, subió al monte a solas por orar. Al anochecer, allí estuvo en la barca. Dame una cosita aquí, un momentico aquí, porque yo verdaderamente no sé bien lo que está pasando.
Sí, sí. Ese día Jesús, ¿qué hizo Jesús? Voy a desmenuzar esto aquí ahora. Inmediatamente después Jesús insistió que los discípulos regresaran a la barca y cruzaron al otro lado mientras él enviaba a la gente a casa. Después de despedir la gente, subió a las colinas para orar mientras estaba allí solo, cayó la noche. Eso es lo que podemos ver, ¿no? De que Jesús le dijo después que alimentó a los 5.000 y más personas, 5.000 hombres y más mujeres, ¿no? Mujeres y niños, sin incluir mujeres y niños, le dijo que subieran a la barca y fueran delante de él porque él quería descansar, ¿no? Usted sabe que Jesús siempre estaba trabajando. Él quería descansar y quería orar, quería estar a sola con el Padre. Y eso es lo que nos enseña a todos nosotros, ¿no? De que a veces que nosotros sí nos gusta estar con personas y andar con personas, pero tenemos también que dedicarle un tiempo a solas con Dios. Después de despedir la multitud, subió al monte a solas para orar. Y al anochecer estaba allí solo y estuvo allí solo. Muchas veces uno tiene que estar solo para uno poderse concentrar en qué, en Dios. Entonces la barca ya estaba muy lejos allá, ¿no? Estaba muy lejos. Entonces, ¿qué sucedió? De que vino una mal tempestad y las olas, porque el viento era contrario a las olas. Y eso era como a las 3 o a las 6 de la mañana, de 3 a 6 de la mañana. Usted sabe cómo debe sentirse el mar, cómo es el mar y cómo empieza el viento y las olas, cómo empieza a llevarse el barco y hundirlo para aquí, llevárselo para aquí, llevárselo para allá. Entonces Jesús vino a ellos, entonces Jesús vino caminando a ellos, donde estaban los discípulos, empezó a caminar por el mar. Y los discípulos al ver eso, andaban por el mar, se turbaron y decían, ¿qué cosa es? ¿Qué es esto? Es un fantasma. Y entonces se pusieron a gritar, cualquiera que vea así a alguien caminando por arriba del lago, bueno, ¿qué pensará? Que es un fantasma, es algo que es increíble. Entonces, ¿qué? Pero entonces se dieron de cuenta de que era quién, de que era Jesús, que era Jesús. Entonces Jesús, para confirmar de que ellos, de que él era, para confirmarle a ellos de que él era, le dijo, tengan ánimo, soy yo, no teman. Le dijo, no teman, soy yo, no teman, no teman. ¿Me entiende? Mira, y Pedro le respondió, Señor, si eres tú, mándame que vayas a ti sobre las aguas. Ven, le dijo Jesús, y descendió Pedro de la barca, caminó sobre las aguas y fue hacia Jesús. Bueno, una de las cosas, ¿no? Una de las cosas que tiene Pedro, era, Pedro siempre estaba en todas las cosas, siempre el primero que decía y el que hablaba y todas las cosas. Entonces, lo que nos podemos ver es que Pedro le pregunta, eso, eso, Señor, si eres tú, mándame que vaya. Fíjate, entonces la fe que tuvo ahí Pedro ahí, dice, si eres tú, mándame que vaya. Dice, mándame que vaya a ti sobre las aguas. Entonces le dijo Jesús, ven Pedro. Y Pedro hizo así y salió de la barca y empezó a caminar porque vio que era Jesús. Él tenía fe de que vio de que era Jesús. Era Jesús. Y entonces, ¿qué hizo? Fue y caminó. Entonces, ¿pero qué? Cuando vio la aventurada, cuando vio el viento, ¿qué cosa? Empezó a tener miedo y empezó a hundirse y gritó, Señor, sálvame. Entonces, ¿qué le dijo Jesús? Jesús lo sostuvo por la mano y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Bueno, ahí el problema, ahí está el problema. El problema estuvo. Él tuvo fe, pero tuvo una fe, una poquita fe. Tuvo una fe porque él salió del barco y fue caminando para ver a Jesús, para que Jesús. Pero entonces, ¿después qué hizo? Que dudó. Después dudó, tuvo miedo porque el viento, cuando vio la fuerza del viento, tuvo miedo. Y entonces, a veces que nosotros, ¿qué?
confiamos en Dios y a veces que confiamos en Dios y a veces que no confiamos, lo confiamos, tenemos que confiar en Dios en todas las cosas correctamente y exactamente, tener una fe de que de verdad no nos derrumbe a nosotros. Mira lo que le pasó a Pedro. Pedro cogió y empezó, miró para el otro lado y ¿qué hizo? Se, se hundió. Y entonces, ¿qué le dijo Jesús? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? No dudes, no dudes. De Jesús no se puede dudar nada. Y lo podemos ver a través de las escrituras. Ahora, cuando ellos subieron a la barca, el viento se calmó. El viento se calmó cuando ellos subieron a la barca. Eso es para que tú veas cómo es Jesús y para que tú veas cómo es Dios. Trabaja de una forma de que nosotros no nos podemos comprender. Cuando ellos subieron a la barca, ¿qué hizo el viento? El viento se calmó. Entonces los que están en la barca lo adoraron diciendo, en verdad eres hijo de Dios. Entonces ellos empezaron a adorarlo, ¿por qué? Porque se dieron de cuenta de que él tenía potestad para hacer todas las cosas, y todas las cosas que hacía era verdaderamente como Dios quería que ellos lo hicieran. Entonces, mira, aquí en Mateo 4.3, Mateo 4.3 dice así, fíjate lo que dice, acercándose al tentador, le dijo, si eres hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan. Entonces, no sé, ¿eso lo dijo quién? Eso se lo dijo Satanás. Satanás, el tentador, le dijo, si eres el hijo de Dios, si eres el hijo de Dios, pues aquí tenemos una confesión directamente que dicen ellos, diciendo ellos, lo que lo adoraron, entonces dijeron, en verdad eres el hijo de Dios, en verdad eres el hijo de Dios. Bueno, terminando la travesía, bajaron a la tierra de Genezaret, bajaron a la tierra de Genezaret, que Genezaret es una villa sobre la costa no occidental del mar de Galilea, entre Capernaum y Magdala, donde Jesús realizó muchos milagros, ahí donde quedaba la tierra de Canaán. Y cuando los hombres del lugar reconocieron a Jesús, ¿qué hicieron? Enviaron a decírselo a todo el mundo se lo empezaron a decir en todas las personas, que entonces las personas empezaron a llegar y principalmente todas las personas que estaban enfermas, todas las personas que están enfermas empezaron a llegar. Y entonces, ¿qué hicieron? Le rogaban que le dejaran, aunque sea que le dejaran tocar siquiera el borde de su manto, aunque sea que le dejaran tocar el borde de su manto. Y todos los que lo tocaban quedaban curados. Todos los que le tocaban quedaban curados. Decían, déjenme tocar aunque sea el manto. Y todos los que quedaban, mira, en este mismo libro de Mateo, capítulo 9, versículo 20, no se recuerda de la mujer que había estado sufriendo de flujo de sangre por 12 años, que se le acercó por detrás y lo tocó al borde de su manto y quedó limpia. ¿Entiendes? Entonces ya mucha gente ya quería, aunque sea, tocarle el borde de la ropa que traía Jesús. Entonces lo que podemos ver aquí en estos versículos que estudiamos es de que Jesús tiene poder, de que Jesús hizo todas las cosas que su Padre le mandó y que tenemos que tener fe, no tener una fe a media, de que un poquito, y de que sí, y que ahora sí, y de que después no, no tenemos que tener una fe completa y depositar nuestra vida completa a nuestro Señor y Salvador Jesús. Tenemos que hacer eso para nosotros poder tener la relación esa que Dios quiere que todos nosotros tengamos. Bueno, yo voy a terminar esta pequeñita clase de hoy y espero verlo mañana, que vamos a comenzar en vamos a comenzar en el otro libro, el libro de este mismo libro de Mateo, pero vamos a empezar en el capítulo 15. Y que tengan buen día